las verdades que se encuentran en estos versículos breves que hemos leído y ayúdanos, Señor, a que nosotros realmente podamos creer estas verdades y realmente podamos aprender a vivir a la altura de ellas. Te lo rogamos, Señor, tú que eres bueno, misericordioso y paciente para con nosotros, haz tu obra en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si usted recuerda lo que hemos estado viendo para este punto, en el capítulo 5 de Mateo, podría decirse que lo que vimos la semana pasada acerca del Sermón del Monte podría haber sido utilizado por el Señor Jesucristo como una introducción al sermón que Él estaba compartiendo en aquellas multitudes. Si usted no está muy enterado de cómo o dónde nos encontramos, recordemos que para este punto Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, al final del capítulo 7, Mateo viene describiendo el primer sermón que jamás fue predicado por el Señor Jesucristo. Mateo viene describiendo uno de los primeros sermones y uno de los más impactantes sermones del Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo que para este punto, en la primera parte del sermón, lo primero que ha hecho el Señor Jesucristo es describir el carácter que debe distinguir a todo aquel que pertenece al reino de Dios. Hemos visto lo que se conocen como las bienaventuranzas, y cuando hablamos de bienaventuranzas, algo que hemos mencionado es que las bienaventuranzas se llaman bienaventuranzas porque describen la felicidad que debe haber en todo ciudadano del reino mientras obedecemos y llevamos fruto como hijos de Dios. Escuchen muy bien, esto es importante. Cada vez que usted lea Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, debe recordar que en esos 12 capítulos o en esos 12 versículos, Mateo o el Señor Jesucristo se encuentra describiendo la felicidad que debe haber en cada ciudadano del reino de Dios mientras obedecemos al Señor. A veces esa palabra felicidad espanta un poquito a los cristianos porque para nosotros el seguir al Señor Jesucristo muchas veces lo identificamos más con un sentido de seriedad, con un sentido hasta cierto punto de falta de felicidad, con un sentido de duro trato contra el cuerpo. Sin embargo, cuando Jesús habló de seguirlo a Él, la palabra que Él más utilizó en su primer sermón fue la palabra felicidad. Es decir, ¿está Dios en contra de que nosotros seamos felices? No. ¿Está Dios en contra de que nosotros busquemos una falsa felicidad en el mundo? Sí. De hecho, no sé, yo lo he dicho en el pasado, pero muchas veces de mala manera se utiliza un contraste entre el cristianismo y el mundo y dicen, la diferencia entre el cristianismo y el mundo es que el mundo quiere tu felicidad y Dios quiere tu santidad. Bueno, si por felicidad nos referimos a cosas pecaminosas, amén. Pero si nosotros pensamos que la santidad, la obediencia no trae felicidad, entonces tenemos una muy mala idea de lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque lo que más le trae felicidad al ser humano es el hecho de saber que puede ser obediente a Dios. Lo que más le trae felicidad al ser humano es el saber que podemos obedecer a Dios como hijos que han sido adoptados por Él. Por eso, decir que el cristianismo está en contra de la felicidad es decir que el cristianismo está en contra del gozo que solamente se encuentra en el Señor. Y algo que podemos ver en la Escritura es todo lo contrario. ¿Qué dijo David? Bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová se deleita o medita de día y de noche. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bienaventurado el que encuentra la felicidad en la palabra de Dios. Por eso, hermano, una vez más, la primera característica que Jesús describe de sus discípulos es: si ustedes van a ser obedientes, si ustedes van a ser santos, si ustedes van a caminar en santidad, como acabábamos de cantar,
pero ¿cómo sé yo que realmente estoy caminando en santidad? Hágame esa pregunta por un momento. ¿Cómo sé yo que realmente estoy caminando en santidad? Que realmente estoy obedeciendo con un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia me es un deleite, no un estorbo. Dice, venid sobre mí y tomad mi yugo. Dice, y yo los haré descansar, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. Dice Juan, sus mandamientos son un deleite, sus mandamientos no son cargosos. Así que la característica principal de aquel que está obedeciendo al Señor es que se deleita en obedecer, y lejos de cansarse de la obediencia, lo que único que quiere hacer es obedecer cada vez más. Hay una diferencia. Para el cristiano, el pecado es una carga y la obediencia es un deleite. Para el incrédulo, la obediencia es una carga y el pecado es un deleite. ¿Sí nota la diferencia? El cristiano dice, entre yo más obedezco, mejor, más feliz estoy, más lleno de gozo estoy. El incrédulo dice, entre yo más peco, entre menos tengo que obedecer, más feliz soy. Así que no me malentiendan, no estoy diciendo que la vida cristiana es todo color de rosa, no estoy diciendo que es miel sobre hojuelas, como dicen. Lo que estoy diciendo es que préstale mucha atención a tu corazón. ¿Y qué es lo que más te fastidia? ¿Te fastidia el pecado? Gloria a Dios, eso es una señal de crecimiento. ¿Te fastidia la obediencia? Ten mucho cuidado, eso es una señal de estancamiento. Y Jesús ha venido diciendo, los bienaventurados, los felices son aquellos que pueden obedecer, aquellos que lloran por su pecado, aquellos que actúan con mansedumbre, aquellos que buscan la paz. Usted puede leer todo y dice, todos aquellos que viven de esta manera y experimentan gozo en medio de esa vida, esos son los realmente felices. Para este punto, Jesús ha descrito el carácter del cristiano. Versículos del 1 al 12. Sin embargo, en esta sección que acabamos de leer, Jesús pasa de describir las características o el carácter del cristiano para comenzar a describir el impacto del cristiano en el mundo en el que vive. Note la relación que Jesús hace. Jesús pasa de describir el carácter, el corazón interno del cristiano, pasa de describir la madurez del cristiano para comenzar a describir el impacto que todos los cristianos deben tener en el mundo. Y mi hermano, el hecho que Jesús, después de haber descrito el carácter del cristiano, ahora describa el impacto del cristiano en el mundo, es importante, porque lo que este pasaje nos quiere mostrar es la manera en la que el impacto que nosotros le damos al mundo tiene todo que ver con la manera en la que cuidamos nuestro carácter. Es decir, ¿quieres saber qué tanto estás impactando todo el mundo? Pregúntate qué tanto cuido yo mi carácter. ¿Qué tanto cuido yo mi corazón? Porque de la manera en la que yo cuido mi corazón me dice qué tanto yo voy a impactar el mundo. Lo que impacta al mundo no son los dones que el cristiano ha recibido de Dios. Alguien puede decir, yo soy un gran predicador. Sí, pero si eres un gran predicador inmaduro, el impacto que le vas a dar al mundo es más negativo que positivo. Como hemos dicho en el pasado, había aquel hombre del que Spurgeon hablaba que era tan buen predicador que cuando subía al púlpito decían, ojalá y nunca más se baje del púlpito, pero vivía tan mal que cuando se bajaba del púlpito decía, ojalá y nunca más se vuelva a subir al púlpito. ¿Por qué? Porque tenía muchos dones, pero poco carácter. Es decir, en esto quiero ser claro y quiero que usted lo tenga muy claro, que usted lo medite, porque es cierto que nosotros estamos llamados a impactar el mundo allá afuera. Es cierto que estamos llamados a hacer la luz, o es cierto que somos la luz, que somos la sal de la tierra, pero al mismo tiempo es cierto que la única manera en la que tú y yo vamos a poder impactar el mundo allá afuera es que primero la palabra de Dios impacte dentro de nosotros. Así que si tú fracasas en hacer, o si tú fracasas en la disciplina para que la Biblia impacte tu vida, ten por seguro que tú vas a fracasar en la misión de impactar la vida de otros.
Y si la impactas, no va a ser el mejor impacto que le podrías tener. De hecho, David mismo, cuando hablaba de la manera en la que él impactaba el mundo, su primera petición no fue: Señor, dame la capacidad para ir a hablarle a los pecadores de ti. No. ¿Sabes cuál fue la primera petición de David a Dios en Salmo 51, 1, 2? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y dice en el versículo 3: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice David: si tú no me cambias a mí, si tú no me das el gozo de la salvación a mí, es imposible que tú me utilices a mí. Es lo que está diciendo David. Si tú no me das a mí el gozo de tu salvación, si para mí la palabra de Dios no es un deleite, es imposible que yo pueda hacer que otros se deleiten en la palabra. ¿Tú sabes, hermanos, por qué muchas veces somos tan indiferentes a las necesidades del mundo? Porque yo te podría querer pararme de darte estadísticas, decirte: hermano, cada minuto que pasa, mínimo hay 4,000 personas yendo al infierno. Es decir, en el tiempo que estamos aquí, ya más de 20,000 personas han ido al infierno. Cada minuto que pasa, miles de personas mueren sin Cristo. Yo podría decirte todo esto y tú sentirte mal y salir por estas puertas y no predicarle el evangelio absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué? Porque hasta que tú no te deleites en la palabra como deberías, tú no vas a poder llevar a otros a deleitarse en la palabra. La razón por la que no nos interesa anunciar el evangelio, o la razón por la que no nos interesa ser nosotros la sal o impactar la vida de los incrédulos, no es porque no amamos a los incrédulos, eso es parte, pero la razón por la que no nos interesa nada de esto es principalmente porque no amamos al Señor que nos ha hecho la tal de ti. Por eso dice David: vuélveme el gozo de tu salvación. Si eso no pasa, dice el Señor, yo no voy a hacer nada. Y hermano, medita un momento en esto. Medita en esto, porque realmente ahí es donde todos hemos reprobado. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste frente a tu Biblia y dijiste: Señor, dame gozo de mi salvación? Señor, ayúdame a que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi corazón. Ayúdame a encontrar gozo en ti. Ayúdame a confesar mi pecado con toda fidelidad como lo estaba haciendo David. Enséñame a encontrar la felicidad en ti. Enséñame a encontrar el gozo en ti, de tal manera que cuando la gente me vea, se dé cuenta que yo estuve caminando contigo. ¿Qué decían de los discípulos en Hechos? Y cuando los escucharon hablar, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Hechos 5. Es lo que dicen los discípulos de Juan y Pedro. Dice: todos se sorprendieron, pero cuando los escucharon hablar, cuando hablaron, cuando abrieron sus labios, cuando la gente los vio, la única explicación lógica para su carácter, dice Lucas, que la gente, los incrédulos dijeron, cuando vieron actuar a Pedro y a Juan, la única explicación lógica para su carácter era: estos tuvieron que haber estado con Jesús. Hermanos, esto no era una realidad en tiempos de los apóstoles. Eso tiene que ser una realidad hoy. La era de los apóstoles no era mágica. Pablo no era mágico, Pedro no era mágico, Juan no era mágico, eran hombres que estuvieron con Dios. Por eso, una vez más, yo sí quiero que veamos el llamado que tenemos a impactar el mundo, pero no sin antes dejar claro que si la palabra no nos impacta a nosotros no vamos a impactar el mundo. Y cuando digo no vamos a impactar el mundo, no me refiero a que vamos a ir al mundo y nadie se va a dar cuenta que existimos, no. Cuando digo que si la palabra de Dios no nos impacta a nosotros no vamos a impactar el mundo, me refiero que todo el impacto que le vamos a dar al mundo va a ser negativo. Todo. Tú estás impactando el mundo el día de hoy. La pregunta es si es positivo o negativo. Y si la palabra no te impacta a ti, no tienes que preguntarte: ¿será que estoy dando un buen testimonio? Si la palabra no te impacta a ti, no estás dando un buen testimonio. No estamos. Por eso nota que en este versículo vamos a ver el impacto que el cristianismo debe hacer en el mundo.
Y vamos a ver en 2 puntos muy sencillos realmente. En el versículo 13 vamos a ver la sal de la tierra. Y en los versículos 14 al 16, la luz del mundo. Y si notamos, el texto comienza dando por sentado que nosotros somos la sal de la tierra. Note que Jesús no dice, yo les ordeno que sean la sal de la tierra. Esto no es un mandamiento, esto es una descripción de nuestra identidad. Jesús dice, si ustedes realmente me conocen, entonces ustedes ya son la sal de la tierra. Es decir, no está diciendo vayan allá afuera y sean, está diciendo son, aprendan a vivir a la altura de lo que son. Son 2 cosas distintas. Y note cómo inicia, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús está utilizando este lenguaje simbólico, utilizando la sal como un símbolo hasta cierto punto, porque en aquel tiempo la sal era algo muy útil y era algo muy común para las personas de su tiempo. De hecho, no sé si usted sabía que en aquel tiempo a los soldados romanos, al ejército, mayormente no se le pagaba con dinero, sino con sal. ¿Usted imagina? Ir a su trabajo, 15 días voy a recoger un cheque, ¿y qué me dieron? Un salario. Ese es mi sueldo. Bueno, a los soldados les pagaban con sal, y que de ahí es de donde viene la palabra salario. La sal era algo valioso para la sociedad romana. Sin embargo, la razón por la que Jesús está utilizando la sal como una metáfora para decir que nosotros somos la sal del mundo, no es por lo que los romanos creían acerca de la sal, sino por la manera en la que los judíos en el Antiguo Testamento relacionaban la sal con la adoración. Para los judíos, la sal y la adoración eran 2 cosas que iban de la mano. La sal era un instrumento de adoración para los judíos, así que lo que Jesús está diciendo, en un sentido, el impacto que nosotros vamos a tener en el mundo y la adoración que nosotros le damos al Dios verdadero son 2 cosas inseparables. Tú no puedes adorar a Dios y no impactar el mundo. Y tú no puedes impactar el mundo sin adorar a Dios. Es decir, otra vez, tú no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad y que el mundo no se dé cuenta de esto. Si tú dices que adoras a Dios, pero el mundo no lo puede ver, una de las 2. O el mundo está muy lejos de ti al punto que tú estás adorando aislado, o la otra es, o tú no estás adorando realmente al Señor. Porque usted está diciendo eso. Está diciendo la adoración y el impacto son inseparables. De hecho, el mismo Señor Dios en el Antiguo Testamento describe una vez más, como digo, la sal como un instrumento esencial para adorar al Señor en lugares como Levítico 2:13. Escuchen muy bien cuál era el rol de la sal. Dice, y sazonarás, esto es Dios hablando, sazonarás con sal toda ofrenda, toda adoración que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 ocasiones menciona la palabra sal. Está diciendo el Señor, la sal es una parte fundamental de la adoración en el templo. Y con esto no estoy diciendo que debemos traer sal en la bolsa todos los domingos a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que si la sal era en un sentido representaba la adoración que el pueblo le daba a Dios, tenía un símbolo de adoración, lo que estoy diciendo es que entonces cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo, lo que quiso decir es que nuestra manera de adorar a Dios tiene que impactar el mundo. Tu manera de adorar y obedecer debe impactar al mundo. Eso me va a escuchar decirlo muchas veces, porque hermano, si el día de mañana alguien va a tu trabajo y le dice a tus compañeros, oye, preséntenme a un cristiano que hay aquí, y nadie te señala a ti, tiene un problema grave, muy grave.
Y ahorita vamos a ver más de eso, pero tienes un problema grave, que tú vives Romanos 1:16 al revés. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Tú dices, yo sí, Pablo. Por eso nadie se da cuenta. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que la adoración es el instrumento que nosotros o que Dios utiliza para impactar el mundo y para preservar la maldad de este mundo. Por eso es que nosotros no podemos limitar la adoración a este lugar. La adoración no es lo que hacemos aquí, la adoración es lo que hacemos por naturaleza en todos lados. Así que ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo como para la gloria de Dios. Cuando la gente me ve comer en mi descanso en el trabajo, deberían decir, así come un cristiano. Y no estoy hablando de modales. Estoy hablando que aún ahí debería ser evidente que la comida nos ayuda a servir a Dios, pero la comida no es nuestro Dios. Cuando la gente me ve tomar algo, deberían, eso toman los cristianos. De esa manera toman los cristianos. Cuando la gente me ve trabajar, debería decir, así trabaja un cristiano. Cuando la gente me ve manejar, debería decir, así maneja un cristiano. Yo ahí estoy reprobado. Y aquí hay varios testigos de eso. Pero el punto es, la iglesia impacta al mundo con la adoración. Y déjame ser claro en esto, mi hermano, porque cuando aquí hablamos de la adoración y la manera en la que la adoración impacta al mundo, no estamos diciendo, o lo que estamos nosotros señalando es que la manera en la que la iglesia impacta al mundo no es dándole al mundo las cosas que el mundo cree que necesita, sino presentándole al mundo al Dios que odia. Cuando usted escuche una iglesia decir, ¿qué es lo que necesita el mundo? Y la respuesta no es solamente al Señor Jesucristo, vaya a esa iglesia. Es que, ¿qué es lo que atrae a los jóvenes el día de hoy? ¿Qué le importa qué atrae a los jóvenes el día de hoy? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que los atrae no es bueno. Por lo menos no la mayoría de las cosas. El impacto de la iglesia no está en darle al mundo lo que quiere, está en darle al mundo al Dios que odia. Esto tiene cierto grado de ironía. Porque cuando alguien quiere impactar a otra persona, usualmente le ofrece lo que quiere. Es como si usted quiere atraer a un animal, si usted quiere atraer a un perro, no lo va a atraer dándole comida de gato. Hace la comida de perro, conforme a su naturaleza. Pero en el caso de la iglesia, el mayor atractivo de la iglesia no es cuando la iglesia le da al mundo lo que quiere. La iglesia se vuelve atractiva cuando le da al mundo lo que odia. Por eso decía la semana pasada que si aquí viene un domingo un incrédulo y se siente muy cómodo entre nosotros, él siente que todo de lo que nosotros hablamos, él ya lo creía. Eso es un problema, porque quiere decir que no estamos predicando el evangelio. La meta no es que los incrédulos vengan y digan, este lugar me gusta. En muchas ocasiones van a tener que decir, este lugar es extraño porque la gente me cae bien, pero cuando escucho el mensaje me ofende. Gloria a Dios. Gloria a Dios si el mundo se siente incómodo entre nosotros. En muchas ocasiones, mis hermanos, el impacto principal de una iglesia fiel en el mundo no será que el mundo nos ame. En muchas ocasiones, antes de amarnos, el mundo nos tiene que odiar, y ese será el primer impacto. Dijo Jesús en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice Jesús, la única manera en la que ustedes le caigan bien al mundo es que me caigan mal a mí. La única manera en la que el mundo los ame es que yo los odie. Pero como yo los amo y yo los escogí, el mundo los va a aborrecer. Por eso, mi hermano, debemos recordar el impacto que nosotros vamos a tener muchas veces en la gente. No va a ser de aplauso, va a ser de odio. Y ahí debemos recordar, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Regocijaos porque vuestro galardón está en los cielos. Tú quieres impactar a tus hijos incrédulos, prepárate porque muchas veces antes de que te amen te van a odiar. Es así. Es así. Y si te odian por causa del evangelio, no lo justifiques. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a decir muchas veces a lo largo de este sermón del monte.
Si tu hijo se enoja cuando tú le hablas del Evangelio, no digas, es que mi hijo es bueno, pero estas cosas no le gustan. No, si se enoja cuando le hablas del Evangelio es porque tu hijo es malo. Háblale más, ora por él, pero no lo justifiques. Delante de Dios eso no tiene justificación. Por eso es que debemos recordar una vez más, impactar el mundo muchas veces va a ser despertar la ira del mundo contra nosotros. Spurgeon decía que cuando se trata de ser la sal de la tierra, algo que debemos recordar es que la sal de la tierra es algo que el mundo quiere escupir, no algo que el mundo se quiere tragar. Dice Spurgeon, somos la sal, no el caramelo. Somos la sal de tal manera que cuando el mundo nos vea, lo que va a querer es escupir lo que decimos, rechazar lo que decimos, no tragar lo que hacemos. Por eso, hermanos, si el día de hoy el mundo se siente cómodo en la iglesia, no es porque la iglesia está impactando el mundo, sino porque el mundo está seduciendo a la iglesia. Lo dice el Señor Jesucristo mismo en la segunda parte. Pero si la sal, ese pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y note las palabras que utiliza tan fuerte. Cuando habla de la sal, está hablando de personas. Si las personas se desvanecen, si las personas se niegan a comprometerse con la verdad, si una iglesia, vamos a poner cara a la sal del mundo, si una iglesia se niega a comprometerse con la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad, ¿para qué sirve? Dice Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. ¿Qué está diciendo Jesús? En el momento que una iglesia deja su compromiso con la verdad, dice Jesús, le va a servir al mundo, pero no me va a servir a mí. Es la versión de lo que dice en Apocalipsis, yo te vomitaré de mi boca. Quiere decir, te desecharé por cuanto no eres ni tibio, ni caliente, ni frío, ni caliente, sino tibio. Una iglesia tibia es una iglesia totalmente fría, una iglesia que realmente no tiene una convicción con la verdad. Dice Jesús, es una iglesia que no sirve más para nada. Qué palabras tan feas, tan duras. En este sentido, hermanos, no hay más. Tratar de hacer a la iglesia atractiva es destruir a la iglesia. En el momento que yo quiero hacer la vida cristiana atractiva, ya destruí el cristianismo, o el cristianismo que yo presento. Dicen que hace años, cuando empezó la iglesia, más o menos en los 1800, cuando empezó la iglesia a separarse, como la conocemos hoy, grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de mujeres, grupos de hombres. Cuando empezó esa separación, ¿sabe cuál era la primera característica que buscaban en un pastor de jóvenes? Que sea cool, pero que sepa la verdad. Oye, esas dos cosas no van de la mano. Si sabe la verdad y predica la verdad, no va a ser cool. Por eso es que ahora usted siempre que ve un pastor de jóvenes, ¿qué es lo primero que trae? Unos tenis blancos de este tamaño y unos pantalones más pegados que... ¿Por qué? Porque se quiere identificar con la juventud. No necesitamos que la juventud se sienta identificada con nosotros. La juventud no necesita identificarse conmigo, la juventud necesita identificarse con Cristo. Y si la predicación no hace eso, unos pantalones apretados tampoco lo hacen. Por eso, la manera más clara en la que la iglesia deja de ser relevante es cuando la iglesia trata de ser relevante al mundo sin entender la relevancia que la palabra de Dios tiene que tener en su carácter. La manera en la que una iglesia, un cristiano, deja de ser relevante es cuando ese cristiano deja de ver la relevancia que la palabra de Dios debe tener en su corazón. Si la palabra de Dios no es relevante ni importante para ti, tú no eres relevante ni importante para el mundo. Cuando nosotros mezclamos cristianismo, cuando nosotros tomamos el cristianismo y tratamos de adoptarlo al mundo, el resultado siempre va a ser paganismo. Siempre. Sin ninguna excepción.
Cuando nosotros tomamos el cristianismo, decimos, ¿cómo puede el mundo, cómo puede esta verdad ser más atractiva para el mundo? El resultado siempre va a ser que estamos atrayendo paganos con medios paganos y los vamos a mandar para donde se van todos los paganos, a la condenación. Por eso dice Jesús, si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? Para nada. Por lo menos no para los propósitos del reino de Dios. Si la sal se desvanece, no sirve para nada. No es más. Cuando Jesús utiliza esta palabra, si la sal se desvanece, no sirve más para nada. Es como decir, si el agua se seca, ¿para qué sirve? ¿Ya ha conocido agua seca? ¿Agua que no moja? Agua que usted le avienta a alguien y en vez de mojarlo, lo seca. Él dice, eso no tiene sentido. Bueno, Jesús diría, el cristianismo que se trata de adaptar al mundo tampoco. Es el punto. Es el mostrar lo ridículo que es, de hecho. Y por eso, una vez más, la palabra tiene que tener ese centro. Porque en la palabra conocemos quién es Dios, en la palabra conocemos quiénes somos nosotros, en la palabra conocemos qué es lo que Dios debe o qué es lo que Dios quiere que el mundo sepa de Él, y en la palabra conocemos lo que nosotros debemos hablarle al mundo. Por eso dice Pablo en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo escoge cada una de esas palabras con muchísimo cuidado. Se puede ver que pasó tiempo, no fueron solo palabras que escribió. Note cómo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Y qué quiere decir sazonada con sal, Pablo? Que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, no a todo el mundo se le responde igual. No a todo el mundo se le habla igual, no con todo el mundo se hablan de los mismos temas. Hay gente con la que puedo hablar de un tema, hay gente con la que puedo hablar de otro, y no todo el tiempo yo digo, si yo quiero impactar el mundo con la adoración, con la verdad, no todo el tiempo yo digo lo que quiero decir, sino que siempre digo solo lo que tengo que decir. Una gran diferencia. Hay muchas cosas que yo quisiera decir y que mejor me callen. Y que Dios dice desde el cielo, sí, cállate mejor. Y hay muchas cosas que yo debo hablar y esas cosas no las puedo callar. Y lo que Pablo está diciendo es, alguien que realmente actúa como la sal del mundo, una de las primeras cosas que hace es que tiene cuidado con la lengua. Ya te hablamos en el pasado cuando hablamos de cristianismo, pero nunca está de más recordar. Hermano, si tú dices ser una persona que siempre dices lo que piensas, ten mucho cuidado. Eso no es una virtud, es un pecado. El que impacta al mundo no es el que no se queda nada. ¿Ha escuchado usted o ha dicho eso de, es que mi pecho no es bodega de nadie? Hermano, muchas veces tu pecho no es bodega de nadie, pero tu boca tampoco es el megáfono de nadie. Tú no tienes que decir todas las cosas que sientes, no tienes que decir todas las cosas que piensas. No todo lo que dices, no todas las cosas sinceras son útiles. Tú puedes con mucha sinceridad odiar a alguien sin razón y aún así lo estás odiando sin razón y estás pecando diciendo todo lo que piensas. Dice Pablo, tengan ese cuidado, cuiden la lengua, porque la manera en la que ustedes utilizan la lengua dice mucho de la manera en la que cuidan su corazón. Usualmente la gente que dice todo lo que piensa es gente que no tiene ninguna disciplina para cuidar su corazón. Usualmente la gente que habla es gente que habla mucho porque cuida el corazón poco. Dice Proverbios que aún el necio, cuando guarda silencio, pasado por sabio. Es una manera bonita de decir, a veces cállese. Es lo que está diciendo Proverbios. Y lo que dice Pablo aquí es, hermanos, no digan lo que piensan, piensen antes de hablar. Por eso dice, para que sepáis cómo debéis, antes de hablar, antes de que el mundo te escuche hablar, asegúrate de estar diciendo cosas que el mundo debería escuchar. Asegúrate. Muchas veces el mundo no sabe por qué nosotros hacemos lo que hacemos, pero el mundo sí ve cómo hacemos lo que hacemos. Adrián Rogers decía
que el mundo muchas veces no entiende las palabras que decimos, pero sí entiende los subtítulos. ¿Qué quiere decir eso? Dice Adrian Rogers, con esto estaba diciendo él, el mundo no sabe por qué tú muchas veces te quejas de la iglesia, no sabe lo que pasa en la iglesia, pero el mundo entiende cuando te quejas de la iglesia, y en vez de ser la sal del mundo, está siendo la sal diluida del mundo. El mundo no sabe por qué tú como cristiana o cristiano te quejas de tu esposa o tu esposo, pero el mundo sí sabe que te estás quejando, y el mundo se le comunica la idea que el matrimonio entre dos cristianos es una pérdida de tiempo, y al pensar que el matrimonio entre dos cristianos es una pérdida de tiempo, se cree que la cruz de Cristo es una pérdida de tiempo. El mundo no sabe por qué te quejas, pero sabe que te quejas. El mundo no sabe por qué dices lo que dices, pero escucha lo que dices. Y dice Pablo, sean sabios. No todo lo que sientes tienes que decir. Hay momentos en los que yo siento que estoy en la iglesia más madura del mundo. No por eso le voy a decir al mundo, la iglesia a la que yo voy es perfecta, porque ¿sabes qué va a pasar? Va en el mundo, oiga, si ¿dónde está la iglesia perfecta? Hay veces que yo pienso que la iglesia en la que estoy es la iglesia más inmadura del mundo, la peor, y no por eso le tengo que decir al mundo, la iglesia donde yo estoy es la peor, porque ¿sabes qué va a pasar? Va a venir el mundo pensando que viene lo peor. Por eso dice Jesús y dice Pablo, tengan cuidado con lo que dicen y a quién se lo dice. No estamos aquí diciendo debemos echar mentiras cuando la iglesia está mal, no, simplemente está diciendo Pablo, tienes que ser sabio. Ten cuidado con cómo le comunicas a tus hijos lo que tú piensas de la iglesia. Si tú, saliendo de aquí, llegas a criticar a los mismos hijos a tu casa, tú no esperes que tus hijos crezcan en la iglesia. ¿Para qué quieres que crezcan en la iglesia si tú odias la iglesia? Si tú, saliendo de aquí, llegas a criticar a tus hermanos, tú no esperes que el próximo domingo tus hijos digan, papá, ya no vamos a la iglesia. Y no, ¿para qué? Si mis papás en la iglesia son más infelices que en todos lados. Ya son infelices en la casa, pero van a la iglesia y son mucho más infelices. Es ser sabios, prudentes. Hay un momento para decir una cosa, hay un momento para callarla, hay un lugar para quejarme de la iglesia saludable, hay un lugar para traer una queja de la iglesia, hay un lugar para reconocer las faltas de la iglesia, reconocer las faltas de nuestros hermanos, reconocer las faltas del pastor. Todo eso hay un lugar, y el sabio sabe cuándo es el lugar, y el sabio sabe cuándo y dónde no es el lugar. Así que el primer punto, la sal de la tierra. La adoración a Dios es el instrumento que Dios utiliza para preservar y conservar y frenar la maldad de este mundo. Segundo punto, la sal del mundo. Perdón, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Si notamos, en este pasaje ya la figura cambia. Ya no está diciendo que nosotros somos la sal. Ya no solamente está diciendo la manera en la que ustedes adoran debe impactar al mundo. Ahora lo que está diciendo es la manera en la que Dios los ha salvado a ustedes debe impactar al mundo. Es interesante que usualmente cuando se utiliza la imagen de la luz en el Antiguo Testamento, se utiliza la luz como una figura para hacer una distinción entre el pueblo que ha sido salvado por Dios y el mundo rebelde que va a la destrucción. Escúchate nuevamente. La luz funciona como una distinción que nos ayuda a ver la diferencia entre el pueblo que está siendo salvado por Dios o que ha sido salvado por Dios y aquella creación rebelde que está haciendo o que está yendo camino a la condenación de Dios. Un ejemplo de esto es Éxodo 10, 22 y 23. Cuando Dios estaba a punto de mandar la última plaga, cuando Dios iba a destruir a Egipto, se nos muestra a Dios utilizando la luz y las tinieblas como una separación entre la nación de Israel y Egipto. Nos dice en Éxodo 10, 22 y 23 que cuando Dios iba a destruir a Egipto, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Note que aquí el punto es
solamente Egipto estaba sumergido en tinieblas. ¿Y dónde estaba la nación de Israel? Dice versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Es decir, había tinieblas en todo Egipto. Toda esa nación enemiga de Dios estaba sumergida en tinieblas, camino a la destrucción. ¿Y sabes quiénes eran los únicos que tenían luz? El pueblo de Dios. Y algo similar está haciendo Jesús aquí. Jesús dice, no se les olvide que el mundo está en tinieblas. Y lo que los separa a ustedes del mundo no es lo que ustedes han hecho, sino la luz del Evangelio que les ha resplandecido. No se les olvide que el mundo está sumergido en tinieblas y la luz que habita en ustedes, la cual proviene de mí, eso es lo que los divide del mundo. En esto Jesús está diciendo básicamente, está implicando 2 cosas. Una, su pueblo es luz. Su pueblo no anda en tinieblas, anda en luz. Dice el salmista que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que eso implica es, el pueblo anda bajo la luz del Evangelio. ¿Y dónde se encuentra ese Evangelio? En la palabra de Dios. Y lo otro que implica es, el mundo está en tinieblas. Es lo mismo que dice Pablo, pero los hombres perversos irán de mal en peor. Es decir, noten, el punto aquí no es que nosotros nos sorprendamos de que el mundo está en tinieblas. Jesús da eso por sentado. Muchas veces podemos decir, el mundo va de mal en peor. Hermano, eso no es sorprendente, eso no es noticia. Yo creo que por eso no salen las noticias, ¿no? Porque no es noticia, es obvio. El punto aquí no es que nosotros nos sorprendamos porque el mundo va de mal en peor. Es triste que el mundo va de mal en peor, pero dice, lo que este texto nos muestra, lo más triste no es que el mundo va de mal en peor en tinieblas, lo más triste es que la iglesia que debería de estar alumbrando muchas veces está escondiendo la luz. Ya ven, la pregunta no es si el mundo va de mal en peor. El mundo va de mal en peor. La pregunta no es si tus compañeros de trabajo van de mal en peor, van de mal en peor. La pregunta no es si en las escuelas, jóvenes que profesan fe aquí, la pregunta no es si en las escuelas hay oscuridad, hay mucha oscuridad. La pregunta no es si hay oscuridad, la pregunta es si tú puedes brillar en medio de esa oscuridad. Porque es fácil sentarse y decir, no, es que el mundo va de mal en peor. Y Jesús diría, sí, por eso tú estás ahí. Si el mundo estuviese bien, tú no estarías ahí, tú estás ahí precisamente porque el mundo va de mal en peor. La pregunta es, ¿estás caminando hacia las tinieblas o la luz del Evangelio está resplandeciendo en tu vida? Lo mismo que dice Pablo en Filipenses 2, 14 y 15, cuando estaba hablando a los cristianos de Filipo, una ciudad pagana como todas las ciudades de Roma, y nota la exhortación de Pablo. Dice, haced todo. ¿Cómo sé yo que la luz del Evangelio está brillando a través de mi vida? Haz esta pregunta ahorita. ¿Cómo sé yo que en mi trabajo la luz del Evangelio está brillando para mis compañeros de trabajo, en la escuela, con mis amigos, en todas las cosas que yo hago? ¿Cómo sé yo que la luz está brillando? Hacer todo sin murmuración y contiendas. Encierra esas 2 palabras. Si estamos murmurando y si somos personas que les gusta el pleito, no estamos brillando. Dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de la cual sois la luz del mundo. Dice Pablo, si ustedes hacen lo correcto, pero lo hacen quejándose, ustedes no están resplandeciendo el mundo, ustedes están siendo piedra de tropiezo para el mundo. Si tú el día de hoy, cuando venías para acá, tus hijos te escucharon decir, qué aburrimiento volver a ir a la iglesia, tú estás siendo una piedra de tropiezo para tus hijos. No te sorprenda que tus hijos no quieran estar aquí. Si yo fuera tu hijo, yo tampoco quería estar aquí.
Y si tú fueras tu propio hijo, tú tampoco quieres estar eso. Si cuando estamos aquí tus hijos te ven en una emergencia de salir corriendo, te urge que se acabe todo porque tienes que ir a ver lo que sea, tienes que ir a ver el fútbol, tienes que ir a ver el béisbol, lo que te guste. No estoy aquí tirándole piedras al fútbol. Si tus hijos te ven deprisa, tú no esperes que ellos quieran seguir la luz del Evangelio, porque tú mismo la estás poniendo debajo de un almud. Un almud era algo por lo que se tapaba. Estás poniendo debajo le estás poniendo a la luz, le estás poniendo una cobija encima para que nadie la vea. Por eso Pablo dice: hagan todos sin murmuraciones ni contiendas. Cuídense de ser ese tipo de cristianos que siempre quieren tener la razón. En 1 Corintios 6, Pablo dice: ¿por qué siempre actúan como que quieren tener la razón? ¿Por qué siempre cuando los ofenden, por qué nunca se pueden quedar con la ofensa? ¿Por qué siempre tienen que hacerle sentir a la gente que se tienen que vengar? ¿Por qué siempre quieren tener la razón? Porque nos encanta tener la razón a costas de negar la verdad. Y dice aquí Pablo: tengan cuidado con eso. Cuando te estés quejando, estás negando la verdad. Cuando estés buscando el pleito por todo, estás negando la verdad. Hay veces, hermano, que si un hermano en la iglesia no te saluda y tú te enojas, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Pues salúdalo. A veces me da la atención la gente que se queja: es que no me saludó. ¿Y tú por qué no me saludaste? ¿Por qué me tienes que saludar? Si tú no lo saludaste, no te quejes. Tú también pecaste de lo mismo, si eso fuese pecado. ¿Y por qué no me habla? ¿Y tú por qué no le hablaste? No, porque me tienen que hablar a mí. Las peleas en las que nos metemos a veces son sin sentido. Y una vez más, no tienen claro. Quizás el mundo no entiende por qué nos peleamos, pero ve que nos peleamos. Y dice Pablo: eso es poner un almud sobre la luz. Eso es esconder la luz. Y Jesús está diciendo: no hagan eso, no escondan la luz, no huyan de la luz, porque los únicos que huyen de la luz son aquellos que aman el pecado, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice Jesús: no hagan eso. Y Pablo dice: no hagan eso, no hagan nada con murmuración. Mañana que tú vayas a tu trabajo, si tú tienes la fama de siempre estarte quejando, hermano, más vas a ayudar a la causa del Evangelio quedándote callado que hablando. Muchas veces. Es que el patrón hace las cosas de esta manera. Hermano, si la empresa es del patrón, déjalo quedar como quiera, es su empresa. Es que el patrón hace las cosas, no. Hermano, es su empresa, si se le cae es suya, no es tuya, déjalo que la destruya. Vas a hacer más bien quedándote callado, obedeciendo, que estando siempre buscando pleito porque quieres tener razón. Y aquí no estoy hablando de quedarnos callados con la injusticia, estoy hablando de cuando hay pleito solo porque hay pleito. Es que en la iglesia, el hermano, en vez de tocar un do, tocó un fa. Hermano, déjame su guitarra. Tú y yo no sabemos de esos temas. A veces queremos pelear. Una vez me acuerdo, cuando yo estaba en el seminario, hubo una pelea del Canelo, de este boxeador mexicano que se no conoce, y había dos compañeros que sabían mucho de box peleándose porque si ganó, si perdió. Y yo tenía unas ganas de entrar al pleito y dije: pues si yo no sé nada de box, yo qué me meto a pelear si yo no sé nada, yo solo sé que se golpean. Pero ¿qué es lo que me movía? Quiero tener la razón. Dicen que un filósofo una vez llegó y dijo: no sé de qué están hablando, pero no estoy de acuerdo. Bueno, no seamos esos contenciosos. No caigamos en el pecado de dejar de saber dónde empieza la luz y dónde empiezan las tinieblas, porque muchas veces a la luz le llamamos tinieblas y a las tinieblas luz. Y aquí Jesús nos está diciendo: tengan mucho cuidado de abrazar las tinieblas, tengan mucho cuidado de esconder la luz. Y mi hermano, ten mucho cuidado de eso, porque entre más tú te niegas a someterte a la palabra, más lejos estás de reflejar la luz. Lo más triste que le puede pasar a una iglesia no es cuando sufre por causa de la luz. Vamos a sufrir por causa de la luz. Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres odiaron la luz. El mundo los odiará por causa de mí, dice Jesús.
Pero ¿sabes cuál es la situación más triste de un cristiano y de una iglesia? Mira la iglesia de Corinto, y esa es una iglesia que se encontraba en la situación, una de las circunstancias y situaciones espirituales más tristes de toda la Biblia. Y cómo la describió Pablo en 2 de Corintios 6:14, dijo Pablo, estaban tan metidos en el mundo que nota las palabras que tuvo que utilizar Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Qué tan perverso debe ser el corazón de un cristiano para decirle: no te unas en yugo desigual con un incrédulo, sea matrimonio, sea noviazgo, sea un negocio, sea cualquier tipo de intimidad tan fuerte, que tenga una intimidad más fuerte que con un cristiano. ¿Qué tan perverso tiene que estar el corazón de un cristiano para decirle: hermano, qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Muy perverso. Si a ti el mundo, si a ti la iglesia te tiene que convencer de abandonar un pecado y tú dices: no, pero no lo quiero abandonar, y la iglesia te tiene que convencer de que estás tratando de mezclar la luz con las tinieblas, es una señal de que tu corazón está sumergido en las tinieblas más profundas que puedan estar. Eso es grave. Pablo dijo, nota la pregunta retórica: hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesús con Satanás? Y lo que Pablo está diciendo, cuando tú veas a Jesús con Satanás, ir al parque, ir a tomarse un helado, ir a comer, cuando tú veas a Jesús con Satanás caminar de la mano, entonces tú únete con un incrédulo. Cuando tú ves eso, únete con un incrédulo, en cualquier forma. Esto no trata del matrimonio, trata del noviazgo, trata de cualquier sentido de unidad. Cuando tú veas a Jesús darle la mano a Satanás y darle un abrazo y decirle: Satanás, tú no sabes cuánto yo te amo. Cuando tú veas eso, hazlo. Si no lo ves, ten mucho cuidado, porque estás llamándole malo a lo que Dios le llama bueno. Estás llamándole bueno a lo que Dios llama malo. Así que, hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cayendo en esto de que ya no sabes cuál es la luz y cuál es las tinieblas? Ten cuidado. Eso es un corazón totalmente perverso, lleno de adormecimiento, lleno de anestesia al pecado, un corazón lleno de maldad. Confiesa tu pecado y apártate, porque no hay comunión con las tinieblas. En este pasaje Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, no la escondan. No se avergüencen de ella. No hagan algo que va en contra de la luz. No hagan algo que va a ser de tropezadero. Y la intención aquí de Jesús es: no estén estorbando a mi obra. Porque Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y dice Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo, ustedes son los reflectores de mi luz. Así que si yo les he dado a conocer mi luz a través de la cruz del Calvario, no sean ustedes los que están estorbando a mi obra para que el mundo conozca también mi luz. ¿Alguna vez tú has pensado que cuando pecamos y abrazamos el mundo estamos siendo de estorbo para la obra de Jesús? No que estamos siendo un fastidio para Jesús, Jesús ama a su iglesia siempre, pero sí que estamos siendo de estorbo para el propósito y la misión de Jesús. Aquí el punto es: Jesús es la luz del mundo, nosotros somos sus reflectores. Ya antes en Isaías 42:6 se había hablado del Salvador como la luz del mundo, cuando dijo: yo Jehová te he llamado en justicia. Aquí está hablando del Salvador. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En la cruz del Calvario la luz del mundo brilló. En la cruz del Calvario la luz nos atrajo a salvación, y el día de hoy nosotros, a través de nuestros labios, abrimos nuestros labios para que esa luz sea dada a conocer. Por eso dice Jesús en el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Jesús: la única manera en la que tú tienes derecho a esconder la luz del Evangelio
La única manera en la que tú y yo tenemos derecho a que el Evangelio, su luz, no sea conocida a través de nosotros, es que no queramos que Dios sea glorificado. Si tú abrazas el mundo, o yo abrazo el mundo, entre paréntesis lo que estoy diciendo es, yo no quiero que Dios sea conocido. Yo no quiero que Dios sea glorificado. Yo no quiero que el mundo se postre ante Dios. ¿Alguna vez tú has dicho eso? Yo quiero que Dios nadie lo conozca. Quizás no con los labios, pero si amamos al mundo, eso es lo que estamos diciendo. ¿Y sabes tú quién es el único que no quiere que Dios sea glorificado? Satanás. Así que el cristiano que abraza el mundo es el instrumento de Satanás. Las obras funcionan de una manera circular. Las obras provienen de Dios. Dios las produce en nosotros, las buenas obras. Dice Pablo en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras provienen de Dios y apuntan a Dios. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, el propósito de esta reunión no es que nosotros te caigamos bien a ti. Como pastor, yo no necesito caerte bien. El propósito de esta reunión no es que tú seas atraído hacia nosotros, no es que queremos llenar esta iglesia de gente. El propósito de todo lo que hacemos el día de hoy es que tú, al vernos a nosotros, quieras ver y conocer al Dios que nos salvó a nosotros. Por eso, si no has creído en Cristo, cree en Él hoy como tu Salvador. Estás muerto en tus delitos y pecados. Cree en Él hoy y serás salvo. Amado Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que habló esta palabra con tanta claridad. Y Señor, te pido que tu Espíritu Santo el día de hoy haya hablado este sermón con claridad al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que hable con más claridad de la que yo pude haber hablado. Y que traiga una convicción en la gente que escuchó esto que yo no puedo traer. Trae salvación y ayúdanos a entender que como cristianos somos la sal, que nuestra adoración impacta al mundo, somos la luz, nuestra adoración atrae al mundo hacia ti. Así sea que antes de amarte a ti nos tengan que odiar a nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser una iglesia fiel en Cristo Jesús.